Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Y la idea de este curso básico es de darnos las herramientas para poner en práctica cosas que nos hagan cambiar, que nos hagan transformarnos a cualquier edad, en cualquier momento, porque la edad física no tiene nada que ver. El corazón y el espíritu son jóvenes cuando continúan haciendo el trabajo espiritual, cuando continúan transformándose, cuando continúan aprendiendo. No hay un fin. Entonces realmente la persona se hace vieja cuando ya no siente ganas de aprender, cuando siente que ya no puede cambiar. Nuestra cultura nos ha hecho pensar que cuando llegamos a determinada edad ya no cambiamos, ya no aprendemos mucho, ¿no? Y esto es una equivocación tremenda. La gente que tiene vida larga y buena, como aquí tenemos un maravilloso ejemplo, es gente que siempre continúa aprendiendo, siempre está activa, nunca cede ante esta idea de que hasta aquí llegué. Al contrario, en los tiempos anteriores había un respeto muy especial por la edad adulta, por la edad mayor, porque es verdad que conforme vamos acumulando más y más experiencias, tenemos más y más perspectiva y nos podemos volver mucho más sabios por esta misma experiencia que utilizamos y ponemos en práctica. Y la idea de todos estos conocimientos es justamente ayudarnos a cambiar, a transformarnos, pero todo esto tiene que tener un equivalente práctico en la vida, y por eso es que hablábamos de qué preguntas tienen ustedes. Para muchos de nosotros que empezamos en este camino y que ya llevamos algún tiempo, esto ha significado una enorme transformación, un enorme cambio. Con frecuencia oigo que la gente dice, me cambió la vida, y hay un impacto, porque de lo que hablamos aquí no es mera información. La información puede ser muy vasta, pero no solo damos información, damos el componente energético, damos ese aspecto de la conciencia que influye profundamente en tu vida, en cómo llevas a cabo tu vida. Y esto nos lleva justamente al tema específico, que es la razón de esta clase, de esta noche, que es el concepto de Tikkun, y que es central en la conceptualización de la Kabbalah. Tikkun quiere decir componer, corrección. Letaken, el verbo letaken quiere decir componer. En esencia, todos aquí venimos a co-crear junto con la Fuerza Suprema, pero como no somos perfectos, en este proceso de co-creación que hemos dicho nos lleva vidas,
y por eso no podemos concebir que en una sola vida terminamos, y hay por esto la visión cabalista de la reencarnación, que en hebreo se llama Gilgul Neshamot, y que se traduce así como la rueda de las almas, ¿sí? Quiere decir, el alma va en un viaje eterno a la perfección, y para ser perfecto, para adquirir estas características de acercarse más a la condición divina, pues es normal que empezamos de una parte inmadura, que en Kabbalah hay un término que se llama la inteligencia de la pequeñez, y es la inmadurez. No es que sea algo malo, es como una fruta verde. Una fruta verde no es mala, una fruta verde está en un proceso en que eventualmente va a madurar y va a estar lista para ser consumida y va a tener un sabor exquisito. Pero eso no quiere decir que esté mal. El proceso de nuestra alma justamente va de este aspecto de inmadurez o de mentalidad de pequeñez, como se llama Gadlut, Mohin de Katnut, a aquello que se llama la conciencia de la grandeza, o la inteligencia de la grandeza, o el pensamiento de la grandeza, Mohin de Gadlut. Este aspecto de grandeza está íntimamente relacionado con el proceso de corrección. Y cada uno de nosotros viene a ser parte de esta corrección. Desde luego venimos a corregirnos a nosotros mismos. Mucha gente piensa que viene a corregir al de enfrente, y no, venimos a corregirnos a nosotros mismos. Sí. Y al corregirnos a nosotros mismos, ayudamos a la corrección del mundo. Este concepto, que en hebreo se llama Tikkun Olam, la corrección del mundo. Venimos aquí a hacer un trabajo de corrección. En muchas comunidades se habla de este trabajo de Tikkun Olam. Y cada quien lo interpreta de una cierta forma, pero si somos estrictos, Tikkun Olam no solo es ser altruista, no solo es ser caritativo, es tener la conciencia de que todos somos responsables de la transformación de este mundo hacia lo que originalmente estuvo en lo que llamamos el pensamiento de la creación. ¿Cuál es el pensamiento de la creación? Es el pensamiento que el creador tuvo antes de crear lo que creó. Y el pensamiento del creador fue establecer algo fuera de sí, totalmente diferente a sí mismo, pero que permitiera expresar a lo creado, en este caso el ser humano, su potencial divino, el potencial que todos tenemos nosotros de ser como Dios. Y esta es la razón de lo que llamamos el proceso del Tikkun. Venimos todos, desde luego esta es la concepción cabalista. Hay quien puede pensar diferente, pero la concepción cabalista es de que nadie de nosotros viene sin una tarea de corrección. Y esta tarea de corrección puede ser dramática y que tiene que ver con aquello que no se ha terminado de corregir en otras vidas, o puede ser más suave y sutil, pero todos venimos en un proceso de corrección. Mucha gente se acerca y nos pregunta, ¿cómo sé cuál es mi tikkun? Es una
pregunta muy válida. ¿Cómo sé cuál es mi corrección? Y la verdad es que todos tenemos varios aspectos de corrección, aunque hay temas centrales, ¿no es cierto? Y generalmente, para empezar a ser muy sencillo, el tema de la corrección tiene que ver con aquello en donde la vida nos presenta retos. Ahí es donde empezamos a saber cuál es nuestra corrección. Hay gente que se le presentan retos familiares, donde tiene que actuar como árbitro, por ejemplo, entre miembros de la familia que se pelean, ¿no? Esa persona nació en ese lugar y su ticún es quizá ser este árbitro y amainar estas peleas, estas situaciones, porque quizá en otra vida fue el que provocó esas broncas. Y entonces, en esta vida se le da la oportunidad justamente de componer aquello que no compuso o hasta descompuso en otras vidas. Entonces, todo aquello, podemos decir, número uno, ¿cómo sé que es mi ticún? Bueno, todo aquello que es retador, todo aquello que es desafiante. Número dos, todo aquello que es una especie de, para usar un término musical, un leitmotiv. ¿Saben? Un leitmotiv es un tema musical que se repite una y otra vez, sutilmente, a lo mejor primero en compases mayores y luego en compases menores y luego de una forma u otra, pero siempre hay este tema, ¿no? Esta melodía esencial que se repite y se repite, ¿no? Por ejemplo, una persona que no puede tener una estabilidad emocional y que continuamente o que tiende a establecer vínculos, por ejemplo, se casa una vez y se divorcia, luego se vuelve a casar y se divorcia, y este tipo de cosas, por ejemplo, y que causa dolor y sufrimiento, porque la separación, generalmente, el divorcio causa problemas, ¿no? Pero veámoslo. Por ejemplo, se habla de los niños que crecen en un hogar donde hay violencia interna, intrafamiliar. Y entonces, desde luego se han desarrollado movimientos para atender esta situación. Se han desarrollado inclusive especialidades en psicoterapia para atender esta situación. En Kabbalah nos preguntamos más allá, porque muchas veces cuando observamos algo, y no quiere decir que perdamos la empatía o que nos volvamos justicieros y que califiquemos con severidad las cosas, pero muchas veces observamos que algo sucede, por ejemplo, que los que pagan el costo de un hogar, por ejemplo, en donde hay desavenencias o violencia intrafamiliar, son los niños. Decimos, ¿pero por qué son inocentes? Sí son inocentes, pero tienen que ver. Y es la siguiente pregunta que hacemos en Kabbalah. En psicoterapia
las cosas generalmente se quedan en ver cómo se resuelve esa situación. En Kabbalah preguntamos más allá. ¿Por qué a estos niños les tocó un hogar disfuncional? Si entendemos que dentro del gran plan maestro no hay ninguna injusticia, hay situaciones que nos desagradan, hay situaciones en las que no podemos caer en indiferencia, pero si nos suscribimos a este conocimiento de la Kabbalah, todo tiene una razón y todo tiene una justicia elemental. Ahora bien, la forma de atender estas situaciones, como la que acabo de mencionar, o por ejemplo, una persona que continuamente tiene problemas económicos, que está en dificultades, ¿no? Es un tikkun también, porque la fuerza del creador es la abundancia, ¿no? Y alguien que continuamente está con dificultades y no le alcanza el dinero y este tipo de cosas, y me dirán ustedes, bueno, es que hay muchísima gente en esos términos. Pues sí, tiene que ver con un tikkun, ¿verdad? Y desde luego también con una visión de la vida. Mucha gente siente que está en carencia cuando no lo está. Es una sensación. Y hay gente que francamente pues sí está en problemas. Entonces, todo esto puede empezarse a componer cuando hay el elemento de aceptación, que es muy difícil. Porque imagínense, el otro día un comentario en una clase en donde hablamos de aceptación, una internauta me dice, ¿cómo aceptar la pérdida de un hijo? ¡Wow! ¡Qué pregunta difícil! ¿Sí? Y no hay recetas para todos, pero aún en esas situaciones dolorosísimas, que jamás tengamos que saber de ello, también el esquema funciona. Quiere decir, no hay cosas que hayan pasado fortuitamente, no hay cosas que hayan pasado accidentalmente. Hasta los accidentes tienen una razón de ser dentro del gran plan maestro. Sí podemos cambiar las cosas y sí podemos evitar algunas situaciones y otras no. Pero si queremos empezar a componer, por ejemplo, el dolor de una pérdida, o queremos empezar a componer una adicción, o queremos empezar a componer una serie de situaciones de fobias, ¿no?, que son inexplicables y que solo podrían entenderse cuando nos vamos a la parte espiritual, es aceptando. Y para aceptar se requiere el ingrediente de humildad. ¿Sí? Es común que la gente dice, es que esto yo no lo puedo aceptar. Bueno, está en su derecho, pero algo que no se acepta no se puede empezar a transformar de raíz. Se puede cambiar cosméticamente, se puede cambiar la fachada, pero cuando la persona no acepta que lo que está viviendo es lo adecuado, es lo que le toca vivir, y yo no digo que sea fácil, es muy difícil muchas veces, pero entender que no hay ningún elemento de injusticia, que a donde estamos en cada momento es lo que nos toca, de acuerdo a nuestro tikkun que venimos trayendo como un costalito y a nuestras acciones en esta vida. No todo es de otra vida, también desde luego es en esta vida, porque en esta vida tenemos todas las herramientas y las posibilidades de corregir eso, si lo entendemos, si somos sensibles, ¿sí? Perdón, cuando no lo vemos, entonces por eso que nos unimos a eso, que estemos mal. Claro, cuando no lo vemos. Entonces entramos a la causa y efecto,
resultado. Claro, porque cuando no lo vemos, ¿qué es típicamente lo que sucede cuando no lo vemos? Cuando no lo vemos, no podemos corregirlo. Nadie puede cambiar algo que no ha visto, ¿verdad? Y para verlo tenemos que incorporar el aspecto espiritual, el estudio. Si no, va a ser muy difícil de que lo veamos. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es a pensar que hay injusticias, a pensar que la persona es una víctima de la situación o de otras personas. Y cuando la persona piensa que es una víctima de la situación o de otras personas, jamás va a empezar a tomar responsabilidad y jamás va a empezar a hacer la corrección de raíz. Porque hay dos formas de hacer corrección. Corrección a través de darse cuenta, a través de la conciencia, a través de aceptar. Y la otra es a través de los golpes tremendos de la vida. Y al final de cuentas, lo que nosotros aprendemos aquí es que queremos llenarnos de conciencia para hacer la corrección proactivamente, quiere decir adelantándonos a los efectos más dramáticos que tendría el continuar por un camino que no se ha corregido. Típicamente una persona que no está en el camino de la conciencia se siente una víctima, se siente que todo mundo lo está atacando o que son ineptos, ¿sí? Esa gente que todo el mundo cree que son tontos, sí, y es que son una bola de tontos y no saben, y total él es el único inteligente y el único brillante, porque todos los demás no pueden o no saben corregir o mejorar las cosas, ¿verdad? O la persona típica que verdaderamente siente que hay una convención internacional en contra de él o ella, ¿verdad? En donde todos están en contra de él, ¿no? La maestra, los compañeros, el jefe de la oficina, el dueño, ¿sí? Y el ir por la vida en esta forma defensiva es de lo más insalubre. Porque al final, ¿cuál es el objetivo de esta vida? ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos a aprender? Y te voy a hacer las preguntas. ¿Por qué queremos aprender? Para crecer. ¿Por qué queremos crecer? Para ser felices. Para ser felices. No le busquemos más. ¿Sí? Venimos a ser felices. ¿Y por qué? ¿Es esto una cosa egoísta? ¿Ser felices? Hanna, ¿tú qué opinas? Claro que no. ¿Por qué? Porque es el deseo del Creador. A eso nos mandó Diosito. A eso, sí. ¿Por qué nos creó? Para infundirnos con toda su fuerza de abundancia, de totalidad. ¿Para qué? Para experimentar la felicidad. Quizá porque cuando eres feliz eres capaz de dar más. Por supuesto, cuando es una persona feliz, estás más parecido al Creador. El Creador es la fuerza de la suprema felicidad. Y cuando está uno en suprema felicidad, está uno en la capacidad de brindarse más al mundo. La gente que está feliz
quiere darle a la gente. ¿Por qué? Porque aquel que está feliz consigo mismo y emana esa felicidad al mundo, es mucho más fácil que esté en la modalidad del amor al prójimo. Alguien que no se quiere a sí mismo, ¿ustedes creen que puede querer a los demás? Muy difícil. Tenemos que querernos a nosotros mismos, tenemos que estar felices con nuestra vida para poder compartir esa felicidad, por supuesto. No podemos compartir aquello que no tenemos. El objetivo de todo este estudio, mis amigos, mis amigas, es ser más felices. En el proceso aprendemos y a veces, como tú dices, hay dolor. Pero este dolor debe ser un trance, un momento. No venimos aquí a aprender para, wow, somos culpables, ¿verdad? ¿Dónde está el látigo, verdad? Para autoflagelarme. No. Lo que tarda ese cambio. Sí, tarda, ¿no? Pero cuando tú dices, oye, sí, estoy en este proceso, pero el proceso de aprendizaje, este proceso es para ser más feliz. Me tengo que quitar de todos los lastres. Y sabes, en el proceso de aceptación, que implica también reconocer que lo que te está pasando en ese momento es lo adecuado, independientemente que tú lo valores como bueno o malo, es lo adecuado. Es lo adecuado. Que se puede cambiar, sí, pero solo si ya lo aceptaste, de que eso es lo adecuado. Ves que hay cosas que no te gustan, es válido. Y por eso queremos cambiarlo, pero lo cambias desde el momento que aceptas que tú eres corresponsable de la situación en la que estás, que no estás ahí de invitado, ni que estás injustamente, ni que eres una víctima, perdón, Rafa, de observador, ni que estás de observador, ni que estás desde las tribunas, o que estás como oyente, ¿verdad? En una clase donde, pues yo nomás aquí, como ni me califican ni nada, pues no tengo compromiso. No hay tal cosa. Esa vida, hay tanta gente que se la pasa de oyente en la vida, ¿no? Y bueno, es muy cómodo porque no pasa nada, pero tampoco se logra nada. Y las personas que ya vienen con casi todo puesto, que se les facilita la vida desde que son chiquitos. Pues traen una carga de ticún que tiene que ver con eso. Y claro, hay gente. Pero fíjense ustedes, mucha gente, sobre todo en nuestra cultura, ve, por ejemplo, el éxito financiero, el éxito monetario de una persona que tiene muchas cosas, tiene mucha comodidad, como el éxito, ¿verdad? Como que ya se acabaron los problemas. Y no. Miren, por ejemplo, este señor Steve Jobs, que en paz descanse, creador de Apple, brillante y todo, que murió tan joven, ¿no? Con toda esas posibilidades, ese poder que le dio hoy Apple, pues es, creo que la empresa más grande del mundo, ¿no? 400 o 500 mil millones de dólares, una cosa así brutal, ¿no? Y sin embargo, él antes de morir dijo, ¿qué hubiera hecho mejor? Hubiera puesto atención en aquellas cosas simples de la vida, ¿no? Me hubiera dedicado más a estar con mi familia, me hubiera dedicado más a disfrutar una puesta de sol, ¿no? Y al final, toda esta gente que a veces desde fuera la vemos como que es muy afortunada, resulta que no lo es.
Como lo de Luis Miguel también, o sea que ahora nos estamos enterando. Pues sí, De la vida. habría que preguntarlo si ha sido muy feliz, ¿verdad? Y no sé, él lo dirá, ¿verdad? Pero yo creo que no. Y finalmente sí hay gente que viene aquí y la pasa muy bien y bueno, pues es lo que les toca. También es lo que les toca. La ley es pareja para todos, o sea, no hay unos que escapen al paradigma. O sea, si nosotros nos suscribimos a lo que nos dicen nuestros sabios maestros cabalistas, a lo que es esta visión, todos venimos aquí por una razón y todos somos confrontados con aquellas situaciones que no hemos resuelto de otras vidas. Lo que nos dicen también los maestros es de que conforme nos aproximamos a la revelación de la luz, al final de los tiempos, vamos viendo que este aspecto de causa y efecto, este tikkun, esta karma de corrección, cada vez es más próximo. Por ejemplo, antes podía pasar vidas enteras hasta que la persona pagaba una cuenta pendiente. Ahora vemos que este aspecto de causa y efecto se está cortando, así como todos sentimos que el tiempo se está acortando. Yo les pido que vuelvan la vista al 31 de diciembre del 2017, donde estaban ustedes celebrando el año nuevo y resulta que ya estamos a mitad del año. A punto de que se acabe el fumo. Ya estamos a mitad del año. El tiempo avanza. Y esto en sí es un factor de angustia. Pero al mismo tiempo debemos decir, bueno, existe la percepción de todos. Quiere decir que sí, este tiempo es elástico, como lo estableció Einstein en su teoría de la relatividad. Hay esta elasticidad del tiempo y por eso pareciera que es más corto y sí, se nos hace más corto, pero porque nos estamos aproximando a una nueva era y esta es la buena noticia, ¿no? Y a veces estas situaciones en donde hay dolor y sufrimiento nos dicen que nos estamos aproximando a una nueva era y que estamos dejando todo este lastre, ¿verdad?, en un momento atrás y vamos a entrar a esta nueva era y estamos todos siendo preparados para ello. Y hay dos maneras, de nuevo, de prepararse: a través de la conciencia, a través de automedicarse espiritualmente. Cuidado, no automedicarse con medicinas, ni mucho menos, no. La automedicación espiritual, ¿qué quiere decir? El ver hacia adentro, el ver esos puntos en donde no soy feliz, esos puntos donde hay situaciones de reto, porque ahí está lo que tengo que trabajar. La vida son mensajes para cada uno de nosotros y las personas somos mensajes unos para otros de en dónde tenemos que trabajar. Pero somos tercos y nos gusta continuar con lo que ya sabemos, porque esa es la visión de las cosas en general. Nos cuesta trabajo desaprender aquello que nos ha traído dolor y sufrimiento, pero que pues es lo que sabemos y nos da seguridad. En lugar de intentar nuevas cosas y lanzarnos a nuevos horizontes, ¿verdad? Hay una historia, ¿verdad?, que cuentan en las culturas de la Polinesia, en donde había un pueblo, un grupo de gente que vivía en una isla y siempre había un banco de neblina a lo lejos. Y detrás de este banco de neblina, de repente se podía vislumbrar una isla.
Y la cultura era: no puedes llegar a este banco de neblina. Y ya cuando empiece, te estás alejando, ¿verdad?, en la canoa, y empiece a ver estas primeras manifestaciones de neblina, hasta ahí llegas y te regresas. Porque no puedes pasar esa cortina de neblina, porque significa la muerte, ¿verdad? En la otra isla está la muerte. Y hubo una persona de entre los de la tribu que dijo: yo tengo que ver qué hay. Y se armó de valor, y la valentía es uno de los atributos maravillosos, porque es la forma de romper aquello que nos causa miedo, es la forma de vencer al miedo, ser valiente. Y entonces, un buen día le anunció a su familia que él iba a atravesar el banco de niebla, y así fue. Y en efecto no volvió. Y la gente confirmó que en efecto era una sentencia de muerte, y que eso fortaleció el tabú, ¿verdad?, de no ir más adelante. Pero un buen día, después de varios años, visualizaron no una canoa, sino un barco que se aproximaba. Y este barco llegó, y pues se acercó lo más posible al muelle, ¿verdad?, de donde partían las canoas, a la playa. ¿Y quién bajó? Bajó este hombre con una hermosa familia, trayendo regalos a todos de frutas y alimentos desconocidos, y los contagió de esta enorme felicidad y trajo regalos para todos. No se quedó nadie en este pueblo, en esta tribu, sin regalos. Y todos lo celebraron como un héroe. Dijeron: entonces no te moriste. Claro que no. No solo eso, sino llegué a un lugar maravilloso, donde me encontré con gente maravillosa, en donde conocí a mi esposa, y allí a todos mis hijos, ¿verdad? Y donde hay abundancia aquí en esta isla. La verdad, pues no hay la abundancia que hay. Y muchas veces, ¿verdad?, no nos atrevemos, ponemos nuestro propio banco de neblina y nos da miedo acercarnos, porque eso implica valentía, eso implica transformarse, eso implica dejar cosas que nos dan seguridad pero que no sirven. Eso implica que nos desafanemos de aquellos pensamientos que han estado o aquellas ideas, aquellas creencias que han estado con nosotros, que nos han aprisionado y que no han servido para nada. Y parte de nuestro tikkun es agarrar y tirar a la basura eso que nos ha impedido ser todo lo grandiosos que venimos a ser. Nos ha impedido hacer ese hombre exitoso que pasó por el banco de neblina y llegó a un mejor destino. Para llegar a un mejor destino, siempre hay que pasar por un banco de neblina, por los retos que esto implica. Pero cuando nos damos cuenta de ello, resulta que este banco de neblina no es tan terrible, que las olas de 10 metros en realidad no son olas de 10 metros, son olas de 1,5 metros, y que sí podemos. Y tenemos que tener la seguridad y la confianza de que el Creador nunca nos pondrá ante una situación que no podemos resolver, porque de eso no se trata. Sí, venimos a ser los maratonistas espirituales, venimos a hacer un máximo esfuerzo,
pero un esfuerzo que es conmensurable a lo que podemos hacer. Nunca se nos va a pedir más. Y de hecho, cuando rompemos con alguna situación de esta, vemos que no fue tan difícil. La verdad, que fue bastante más sencillo de lo que parecía. Pero no nos atrevemos. Nos da miedo. Esa es la fuerza del Satán. El Satán, ¿cuál es su instrumento fundamental? El miedo. El miedo. Meternos miedo de que no podemos, meternos miedo de que el otro nos va a hacer mal, meternos miedo de que las cosas van a ir mal, meternos miedo de que si llega tal, ya se acabó todo, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahorita aquí? No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Y dónde está el creador en todo esto? ¿Se desaparece porque llegue tal o cual a ser el líder de un país? Claro que no. Mantenerte en tu zona de confort. Claro. El mantenernos en nuestra zona de confort nos envejece. ¿Saben? Sabemos que para estar en buena condición física, y sé que aquí varios de ustedes hacen ejercicio, continuamente tenemos que romper el statu quo, ¿verdad? Tenemos que ir más allá, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y entonces nos sentimos maravillosamente bien. El efecto de entrenamiento, biológicamente hablando, se da cuando forzamos a nuestro organismo un poquito más de lo que pensamos que podríamos hacer. Y entonces el organismo mismo compensa con mayor fuerza para la siguiente fase. Y eso es lo que es el entrenamiento. ¿Por qué la gente que sabe entrenar progresa y se pone más fuerte? Puede hacer más tiempo, puede lograr más cosas, porque hay un efecto de entrenamiento. Quiere decir que aquello que es retador en un principio, aquello que inclusive hace que se rompan fibras musculares controladamente, no, desde luego, no en su forma extrema, siempre cuidando la columna central. Esa misma ruptura de las fibras hace que estas fibras se reconstituyan más fuertes. Literalmente se desarrolla un callo sobre esta ruptura, ¿verdad? Y claro, en un principio hay que salirse de la zona de confort. ¿Cuándo envejecemos? Cuando no nos queremos salir de la zona de confort. Porque tenemos un maravilloso ejemplo de alguien que le encanta hacer esfuerzos y que cuando otras personas ceden ante la comodidad, pues las cosas queda demostrado que son maravillosas cuando nos abocamos al esfuerzo con felicidad. ¿Es cierto? Sí. 11 hijos, 26 nietos. ¿Cuántos bisnietos, mi reina? 15. Y nunca ha tenido ayuda. No porque no lo haya podido tener, gracias a Dios lo puede tener, es porque le gusta hacer el esfuerzo. Muy admirable. 90 años. Un aplauso, ¿no? De veras, es inspirador. Unos secretitos, ¿no? Es la maestra de Kabbalah, Luz. Estar feliz, como se le ve siempre se le ve sonriente. Siempre, digo, por lo que me platica, su esfuerzo continuo, ¿verdad? Pero no un esfuerzo en donde te sientes que estás haciendo un favor al mundo. Un esfuerzo porque lo quieres hacer, porque así te gusta. Porque te gusta trabajar, porque te gusta hacer más por los demás con la mejor calidad, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Felicidad, salud,
vida larga y que continúe por muchísimos años más. Y la voluntad de dar que tienes. No, por supuesto. Y además la capacidad de aprender a cualquier edad. La alumna más aplicada que tenemos. No, yo no me quejo. Para mí, la mejor escuela ha sido la vida. Claro. He vivido de todo, épocas muy duras, muy difíciles, pero todos esos retos que se me fueron presentando, me propuse que los tenía yo que saltar. Claro. Y mientras más fuerte es el reto, más gusto me da porque digo, lo voy a hacer. O sea, así es. Bueno, y no es casualidad, como no hay casualidad en las vidas, que su nombre ¿cuál es? Luz. Wow. Le hace honor hasta el nombre. Claro. En fin. Nunca me he quejado y las he visto muy duras, muy difíciles. Claro, y esa es una de las... Pero volvería yo a vivir esta vida. Feliz, Sí. la volvería a vivir. Eso Porque es. me enseñó mucho. La vida Claro. me hizo aprender mucho y a madurar mucho. Claro. Claro. ¿Sí? Y no quejarse. Lo peor que puede uno hacer es quejarse, porque ¿qué hace uno cuando se queja? Es decirle a Dios, yo no acepto la tarea que me estás proponiendo. Te estacionas. Claro. Y saben, en la Torá, los peores efectos es cuando la gente se queja. Cuando la gente se queja, se dice que el Creador monta en cólera y los acaba a todos. Y sabemos que no es el Creador no monta en cólera, el Creador es paciente, el Creador es amoroso. Es la causa y el efecto. Cuando alguien se queja, ¿qué estás diciendo cuando te quejas? No estoy de acuerdo con lo que Dios me está dando. No lo acepto. Te desconectas, aparte. Entonces tú sabes más que Dios, ¿no? Es una actitud derrotista, es una actitud además de derrotista, de enorme arrogancia. No, como yo soy maravilloso y merezco estar en mi zona de confort, no acepto que Dios me presente tal o cual reto y me enojo y no lo acepto y me quejo. Este es el idioma, en pocas palabras. Pero esos retos son para tu crecimiento. Por supuesto, cuando lo ves así, cuando entiendes de que nada escapa al plan maestro del Creador para ti, y que esos retos están allí para ti, diseñados para ti, no para derrotarte, para que los salves y para que aprendas y para que inspires a toda la gente que está a tu alrededor en ese mismo proceso en el que tú estás salvando esos retos. Sí, pero si dicen que uno mismo escoge cómo vienes, en dónde vienes, Sí. ¿por qué se te olvida cuando te quejas? Porque es parte, es un muy buena pregunta, nos pregunta Hanna. ¿Por qué si uno mismo hemos aprendido que el alma antes de entrar en este mundo escoge el entorno y escoge básicamente su película, ¿no es cierto? Y de repente entonces, ¿por qué nos quejamos? Claro, porque hay un trato. Si nos acordáramos del pacto que hicimos en cada vida al entrar, el libre albedrío no existiría. Porque seguramente seguiríamos el script. Lo maravilloso y lo bello del arte de vivir es redescubrir ese script a través de estar atento a lo que la vida te propone. Y entonces, aunque tenemos sistemas meditativos para entrar en conciencia, de tener ideas de qué fue lo que dejamos de hacer en otras vidas, y esto es muy importante, más importante es la práctica de la aceptación de lo que se te presenta.
y del entendimiento que, como bien lo dices, cada uno de nosotros escogió esa película. Cada uno de nosotros escogimos a nuestros padres al venir aquí, y los padres en su momento nos escogieron como hijos. Hay esa situación, no nos acordamos de ello, y solo es en momentos donde tenemos algún tipo de elevación mística, donde podemos ver estos lugares en donde a lo mejor negociamos el contrato de vida en cada momento. Y podemos hacerlo, y cuando la persona está lista, de repente se le presentan estas cosas. Cuando tiene el mérito y dice, ah, claro, y esto sucedió porque yo hice este compromiso cósmico y lo tengo que cumplir. Pero mientras eso sucede, mientras tenemos esta visión mística, la vida misma es la gran maestra. Y la vida misma es la que nos va marcando el ritmo y el paso y nos va llevando de un lado a otro. Y lo que tenemos que hacer es fluir con la vida. No querer controlar algo que no se puede controlar. Es una competencia contra ti mismo. La competencia es siempre contra uno mismo. La competencia es qué tanto le das fuerza a tu alma o qué tanto le das fuerza a tu ego. El viaje eterno de cada uno de nosotros es un viaje del ego al alma. Ese es el gran viaje. Y cada vez que logramos aproximarnos a las razones del alma, a los propósitos del alma, y vamos apartando el ego, vamos viendo con mucha más claridad. ¿Sí? Este camino del ego al alma es de vidas enteras. Y a veces, pues sí, descomponemos cosas y hay que hacer la corrección. Cuando pensamos que podemos corregir algo quejándonos, no solo no lo componemos, sino lo descomponemos, y en algún momento tendremos que responder por nuestras quejas. Si en un momento perdimos de vista los intereses del otro y a sabiendas de que causamos dolor, sufrimiento, perjuicio y más, pero por salirnos con la nuestra causamos dolor a otros, causamos daño a otros y sentimos que ya la hicimos. No, y va a venir el momento en que hay un ajuste de cuentas. Siempre podemos revertir eso, siempre podemos hacer lo que se llama teshuvah, siempre podemos entrar en un arrepentimiento genuino que tenga como objetivo componer aquello que hemos descompuesto. Así que bueno, Teshuvah, que quiere decir regreso en hebreo. Teshuvah, regreso en hebreo, que es la idea de ir a aquellos momentos en donde no fuimos luminosos, en donde causamos dolor, en donde nos olvidamos de la fuerza del Creador, en donde perdimos la paciencia, en donde perdimos la seguridad en Dios, perdimos la certeza, perdimos la fe, nos convertimos en verdugos de otros innecesariamente. ¿Por qué subrayo innecesariamente? Porque a veces nos toca ser duros con los demás. Y lo tenemos que hacer, y si no lo somos, también tendremos que pagar las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Si somos permisivos, si dejamos que el otro abuse, porque somos buenos, ¿en quién estamos pensando? En nosotros mismos.
no en ayudar a esa persona que lo que requiere es que le pongas un hasta aquí. Y también ese es un tikkun, también esa es una corrección, aquellos que sí a todo y sí, ¿por qué? Porque es muy fácil ir por la vida en el camino de la comodidad sin que, mira, ¿para qué mejor le digo que sí, total? Y ahí vamos, navegando por la indiferencia, donde no nos importa que un comentario a tiempo a una persona, un no a tiempo, una situación de severidad que nos causa incomodidad en un principio, es lo más adecuado para esa persona, para ayudarle a crecer, para ayudarle a que cambie. Y a veces lo tenemos que hacer, pero esto es necesario. Ahora, ustedes dirán, ¿cuándo es necesario y cuándo no es? Es el arte de la vida. Y siempre hay que pensar, lo que voy a hacer, ¿lo hago desde el ego o lo hago porque es lo adecuado? Y cuando nuestra intención es luminosa, podremos equivocarnos. Y el Creador corregirá. Cuando nuestra intención no es luminosa y nos sentimos que tenemos el método y somos buenísimos y que nos la sabemos, aun cuando nos la sabemos muy bien y somos expertos, pero la intención no es luminosa, habrá una consecuencia dolorosa. No podemos hacernos tontos. A veces podemos decir mentiras piadosas y hacer mentirijillas hacia afuera para hacer lo que tenemos que hacer y cada quien sabe si esto es bueno o no, pero no nos podemos engañar jamás a nosotros mismos. A veces tenemos que poner una fachada hacia afuera y es válido si la intención es buena, pero nosotros no nos podemos hacer tontos, nosotros no podemos engañarnos, nosotros no podemos ir por el camino no siendo sinceros. Y esto no es una situación de civilidad o de ética, es una situación cósmica, porque llegará el momento en que la vida se le presentará a esa persona para que verdaderamente sea sincera. Sí. Como la verdad es que la reacción humana es de que cuando somos enfrentados a situaciones críticas, reaccionamos en forma instintiva, desde el ego, desde el cuerpo. Lo mejor nos dicen los maestros de la Kabbalah, los maestros del Musar, los movimientos de la moralidad y la ética espiritual, tenemos que continuamente estar un paso adelante, para que no llegue el momento en que tenemos que actuar en crisis. Y esto es a través de lo que hemos aprendido de la fuerza de la restricción. Continuamente este aspecto de la restricción, en donde restringes tu ego, en donde restricción no es un término negativo, hay quien lo hace presentar como un término negativo, en donde casi otra vez agarras del látigo y te flagelas. No, claro que no, eso no es restricción. Restricción es saber decirle no a nuestro ego, eso es restricción. Ponernos límites a nuestro ego. Eso es la restricción. Si nuestro ego nos dice es que cómete todo el pastel que quieras, sabemos que nos va a hacer mal, sabemos que no es lo sano. Restricción de lo más sencillo, ¿no? Pero hay veces en donde nuestra tendencia es quejarnos. La restricción es decir, ¿sabes qué? No me quejo. La restricción es decir, entiendo que yo soy responsable. A lo mejor no encuentro ahorita la solución, pero si me abro a ella y dejo esa postura de víctima y de que me merezco, ¿verdad?
y humildemente gravito y empiezo a descubrir y a entender qué es en donde tengo que cambiar, en donde no he hecho suficiente restricción, porque el tikkun siempre es en aquellos lugares donde no hemos hecho restricción, donde hemos dejado que el ego sea el que mande en nuestras vidas. Y ahí son los errores, ¿no? Cuando hemos abusado, cuando el ego nos ha dicho, órale, aprovechate, órale, no importa el otro. Cuando hemos sido insensibles, ¿verdad? Cuando el ego nos dice, ocúpate de lo tuyo, manda la goma a los demás, ¿sí? No importa, ¿verdad? Y cada uno debe de saber en dónde se le da más el ego, ¿no? Y algunos es por la envidia, y algunos es por los miedos, y algunos es por que no pueden tolerar que el otro le vaya bien, las obsesiones, perdón, la ambición, claro, el aspecto de querer controlar las cosas, controlarlo todo. Esos son aspectos de ego. El tikkun entonces consiste en hacer un viaje interno y entender quiénes somos y qué venimos a hacer y qué venimos a corregir. Entre los instrumentos cabalistas, de los 72 nombres, hay combinaciones de letras que cuando meditamos en ellas nos ayudan a entender más de nosotros. En la próxima clase haremos algunas meditaciones. Por ejemplo, hay un nombre que está casi al centro geográfico de los 72 nombres, que es el nombre que es la Aleph, la Nun y la Yud, que es uno de los pocos nombres que sí son una palabra. Todas esas combinaciones de letras, la mayoría no dice nada, son combinaciones de letras, pero hay algunas que sí. Una de ellas es la que está justamente al frente, que es la Aleph, la Nun y la Yud, y que habla del aspecto de Ani. Ani es el pronombre yo. Ani en hebreo quiere decir yo. Y cuando meditamos en ese nombre, y lo vamos a hacer, nos infundimos con esta fuerza para ver más allá del yo egótico, para ver más allá y entender más de lo que venimos a hacer aquí y hacerlo felizmente, porque el tikkun no se trata otra vez de ir con caras largas y decir qué barbaridad, es que estoy lleno de tikkunes. Todos estamos llenos de tikkunes, pero sin embargo tenemos que ir felices por la vida, y este proceso que puede ser arduo, nosotros lo podemos transformar en un viaje feliz. No tenemos por qué no regocijarnos en este trabajo espiritual que hacemos. Hay veces que nos han hecho sentir que si no duele, no es bueno. Y no es cierto. No debe de doler, no debe de descalificarnos. Debemos sentir un poquito de presión. Es otra vez el ejemplo del maratonista. Los maratonistas, cuando ya van en el kilómetro 36, pues no es fácil. Y sin embargo lo van haciendo con gusto. Digo, si no, podremos pensar que hay millones de gentes locas que se inscriben en los diferentes maratones que hay en el mundo. Todas las ciudades importantes, todas las ciudades que se digan de importancia tienen su maratón. ¿Y cuánta gente participa ahí? Y los números son cada vez mayores, no son menores, cada vez mayores. Maratón de Nueva York tiene que poner un límite porque pues ya no puede correr, creo que son 40 o 50 mil corredores, ya no sé, y empezó con
300 o 400 hace 50 años, ¿no? Y cada vez hay más la gente que le gusta probarse, y la gente que sabe que en este esfuerzo y en este sudor y en este reto es al mismo tiempo esta situación de dolor, pero no es sufrimiento. Es un dolor que va acompañado de enorme satisfacción. Y a veces este es el tikkun. Sí, hay cosas que nos duelen, pero al mismo tiempo debemos de pensar que todo es para un buen fin, que cada uno de nosotros está aquí para cumplir algo maravilloso, y todo en absoluto es para ese fin maravilloso, y que si en el ínterin hay situaciones difíciles, pues las tendremos que sortear con una sonrisa en la boca. La próxima vez entonces vamos a hacer una meditación con esta combinación de letras, que desde luego son recursos que todos tenemos para hacerlo en casa, hacerlo en cada momento, porque queremos empoderarnos con a través de este instrumental, ¿verdad?, que son las letras hebreas, para ayudarnos en este camino de Gmar HaTikkun, de la terminación de la corrección, porque así se llama el tiempo de la revelación de la luz. Gmar HaTikkun, se acabó la corrección, ya todo va a ser fiesta. Imagínense, porque ya cumplimos con las obligaciones. Y así se dice, en el momento del Gmar HaTikkun, ya no se van a necesitar de trabajar para tener sustento, ya no se va a necesitar de envidiar a nadie, porque todos lo vamos a tener, y va a haber esta situación de paz, de amor, de prosperidad, de entendimiento, de tolerancia entre todas las almas y todos los seres. Pero mientras esto lo llevamos a fruición, podemos sí empezar a experimentarlo en forma individual o grupal. Y bueno, esto es parte de este aprendizaje, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¿Y si te pones las pilas en un viaje ya acabas? Sí. Sí. ¿O está determinado cuántas veces vas a hacer? No. El cómo, el qué está determinado. Por eso no hay que neciar, ¿verdad? Oye, es que tengo que llegar a Acapulco, bueno, pero pues resulta que la carretera está bloqueada y llegaste a Taxco, Guerrero, y ahí está pues ahí tienes que llegar, punto, ¿no? O sea, el qué no está de nosotros, el cómo sí. Y si en una vida aprendes, ya no tienes que regresar. ¿Tú sabes cuando ya te estás aproximando? Yo creo que sí, el alma siente que te estás aproximando, claro, porque hay una especie de sentimiento extático de libertad, donde te sientes liberado. Finalmente venimos aquí a liberarnos, y el yugo más grande es el yugo del ego, no de otras personas, ni de otras situaciones, ni de otras. Es como nosotros vivimos lo que vivimos con la visión, ¿verdad? Hay ejemplos muy extremos de los que podemos aprender. Por ejemplo, saben ustedes de Viktor Frankl, este terapeuta que desarrolló la terapia, la logoterapia, ¿no? Y que él fue un prisionero en un campo de concentración terrible, ¿no? Donde veía, yo creo que es el sumum del sufrimiento humano, ¿no? Donde humanos le hacen sufrir a otros innecesariamente, ¿no? Los maltratan, no les dan de comer, ¿no? Los tratan peor que animales, ¿no? Todo esto que sabemos que sucedió en lo que llamamos la Shoah, el Holocausto. Y sin embargo, hubo gente que aprendió
a ver las cosas distintas. Y la visión de Viktor Frankl es de que todo es para bien, de que las experiencias están allí y todo depende de cómo tú decidas verlas. Y desde luego este aspecto implica la aceptación, porque te imaginas en una situación tan denigrante como puede haber sido esto de los campos de concentración, en donde a la gente le quitaron todo, no solo lo material, sino las ganas de vivir. Y sin embargo hubo quien dijo no, sobrevivió, escogió la vida, ¿no? Y nosotros desde luego no juzgamos a nadie, pero hubo gente que decidió salvarse y se salvó, y hubo gente que no, ¿verdad? No perdieron la esperanza. Siempre vivieron con la esperanza. Siempre vivieron con la esperanza, y esa gente que tuvo esperanza y que sabía que se iba a salvar y dentro de sí actuaba como si siempre se fuera a salvar, se salvó. Y tenemos estas historias, ¿verdad?, maravillosas de gente cómo se salvaron, y otras gentes que no, ¿verdad? Son situaciones muy extremas que gracias a Dios no tenemos que vivir la gran mayoría de nosotros, pero de las cuales podemos aprender mucho. Y de las cuales también están ahí y podemos repetirlas. O sea, por supuesto, que ser, claro, ahora sí que muy cautelosos, por muy supuesto, selectivos, por supuesto. muy, o sea, conscientes, porque ahí están. Y es nuestro libre albedrío el que también nos puede llevar a ello. Por supuesto. A volver a repetir. Sí. Muy bien. No crecemos. Gracias. ¿Qué les Gracias.